¿Estás buscando una bicicleta eléctrica que esté a la altura de tus expectativas, que la necesites para hacer off-road y también viajes por ciudad? Bueno, pues estamos de enhorabuena. Esta es la Lankeley MG740 Plus, una bicicleta polivalente que realmente va a cubrir todas tus necesidades. Mientras vemos el unboxing y el montaje de la bicicleta, os iré diciendo algunas características técnicas. Por ejemplo, y la más visible, esas grandes ruedas que son de 26 pulgadas por 4, marca Chaoyang, bastante buena. Y bueno, sobra decir que el montaje viene casi todo hecho ya de fábrica. Resta poner la rueda de delante, el manillar y 4 cositas más como el guardabarros delantero, pero como veréis durante el vídeo es muy sencillo. ¿Qué vemos ahí? Una gran rueda y un motor, o sea, motor delantero, pero es que también hay motor trasero, así que estamos hablando de una bicicleta eléctrica con motores duales. Tenemos tracción delantera y tenemos tracción trasera. Atentos, agarraros los pantalones porque estamos hablando de 1000 vatios por motor, un total de 2000 vatios bajo tus piernas, capaces de hacerte ascender a una velocidad increíble de 25 km por hora, ya que esta bicicleta está limitada para que sea totalmente legal su uso por terreno público. Y no os preocupéis, tiene certificado de la CE, que os dejo en la descripción del vídeo por si queréis echarle un ojo, descargarlo o lo que sea. Y también está el enlace a la bicicleta por si queréis echarle un ojo a ese precio que está por debajo de 2000 euros. Lankeley, segunda bicicleta que traigo al canal de esta marca y para mí todas, o al menos estos dos modelos y por lo que he estado viendo en la web, todos son muy similares respecto a calidad-precio. Unas bicicletas de una bastante buena calidad, las hay de mejores, siempre hay que decirlo, pero es que por el precio que vamos a pagar podemos buscar por internet y bueno, pues mucho mejores no vamos a encontrar. Y estas de doble motor es que marcan la diferencia, es lo que a mí más me gusta de estas bicicletas, que por muy complicado que se ponga el terreno por el que vamos a ir, con estas ruedas y esta potencia vamos a poder llegar a destino, pero sin problema ninguno. Y sí, esta bicicleta de fábrica lleva acelerador, pero no os preocupéis porque se puede desconectar fácilmente. De hecho, tiene un conector que quitándolo o bueno, desconectándolo se queda anulado, se pone un par de taponcitos y ya queda totalmente legal la bicicleta. Y si queremos ir por terreno privado o hacer uso del acelerador en cualquier momento, pues ahí está. En su caja, cargador de 3 amperios, un hinchador, un candadito, herramientas, manual de instrucciones y una batería de celdas Samsung que marcan la diferencia, dando un montón de autonomía. Bueno, os lo voy a decir, luego en el review completo que os dejo al final del vídeo y si no también en la descripción, lo veréis todo y además en prueba in situ, en terreno real. Distancia en asistido hasta 150 kilómetros y distancia solo eléctrico, o sea, a puñito a esos 25 kilómetros por hora, 70 o hasta 70, que ya sabemos que en ficha, luego en terreno real será algo menos. Mirad esas ruedas girando a la vez, la pantalla a todo color, suspensión delantera, foco de alta luminosidad, bueno, un montón de características que tenéis que descubrir. Si os interesa esta bicicleta, os dejo el enlace por aquí arriba y ya sabéis, en la descripción también tenéis para echarle un ojo a la web y ver su precio si os interesa. Para mí, Lankeley es una muy buena marca relación calidad-precio. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.